Queridos amigos, amigas, con todas las cosas que siempre estamos hablando del sufrimiento que hay en el mundo, del sufrimiento que hay en la vida misma, con pandemia, sin pandemia, enfermedades, limitaciones, limitaciones físicas, personas que tienen que desde el nacimiento estar sufriendo, se agregan otros sufrimientos. Si no es por la economía, es por la falta de trabajo, o por el hambre, o por la guerra. Y entonces, los hombres estamos gestionando mal en este mundo. No es que solamente puede ser en un país. Puede estar gestionando bien alguien como presidente en su país, pero posiblemente lleva a su país en guerra con otro, por ideología, por intereses, por economía, por lo que sea. Y a todas esas cosas, más todo lo que se agrega de la inmoralidad que hay, de la delincuencia y de todas las cosas que están pasando, el temor se apodera de la gente y se sufre temor, se sufre angustia, se sufre depresión, se sufre de ansiedad, y entonces decimos, no es vida esta, está pasando una vida así. Sin embargo, hay quienes han conseguido ya poner su vida en las manos de Dios, y por la gracia de Dios hemos sido beneficiados con tener una esperanza y una manera de ver la vida en este mundo de otra forma. Acá acá no termina todo, y entonces nosotros acá nos preparamos para una vida eterna, una vida que la palabra de Dios nos revela y nos anuncia como el mensaje de salvación eterna y de vida eterna para todos los que creen. Y eso es llevado a los pueblos donde no se desconoce totalmente de un Dios creador, de un Dios que nos ama, de un Dios que tiene preparado todo esto para nosotros. Y son misioneros con sus familias que se van y no solo tienen problema porque pueden pescar alguna infección, paludismo, enfermedades que hay en las zonas donde van, sino la persecución de los habitantes y de los gobernantes de esas naciones. Y bueno, y nosotros tenemos informes que son informes internacionales sobre lo que Siria, China, Corea del Norte, Turquía, Irak, Irán, Somalia, Yemen, en fin, todas las persecuciones, iglesias incendiadas, gente que pierde la vida, y eso ocurrió siempre. Al cristiano le pasó siempre esto, y siempre tuvo que estar apoyando a los que estaban a lo mejor en un frente donde estaban peleando por su vida, para que no los saquen, no solo corriendo y los persigan, sino que los maten, y estar orando por ellos y clamando a Dios que puedan ir bien, porque fue el mandato del Señor: vayan por todo el mundo y prediquen el mensaje de salvación a todas las personas, a todos. Y en aquel tiempo dijo a los judíos aquí, pero también a los que no son judíos. Y entonces empezaron con el mundo greco-romano de aquella época, pero bueno, pasaron los siglos y empezó los misioneros con esa pasión por llevar la palabra de Dios a otros, y ese amor que Dios pone en los corazones, porque es más para sufrir, pero sufrir y hasta poder sufrir la muerte, que otra cosa. Sin embargo, sentir dolor y sufrir y sensibilizarse por otros que no conocen la salvación eterna es algo que el Señor puso dentro de nuestros corazones. Y desde el principio, así, ustedes saben que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se ve el martirio de Esteban, en el capítulo 7, pero él, realmente lleno de la presencia y de las enseñanzas del Señor Jesucristo, habla y con Dios cuando está siendo asesinado por todo el fanatismo, y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, como Jesús en la cruz, cuando estaba muriendo, y dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ese amor y esa pasión que lleva a querer que otros vengan al camino de la salvación,
para estar un día viviendo todos eternamente con nuestro Padre Celestial, con nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, allí en las moradas celestiales que Él fue a preparar para todos nosotros. Esto nos domina, dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos domina de forma tal que no... Bueno, y así fue que el apóstol Pablo entró a salir también con Bernabé, y él, que era un perseguidor, dijo: ahora a todos soy deudor, porque yo no sabía que estaba persiguiendo al Señor Jesucristo y a sus seguidores. Yo era un fanático, yo era Saulo de la ciudad de Tarso, ciudadano romano, hebreo de hebreos, con mucho conocimiento y con mucho poder para encarcelar cristianos, porque si los mataban, que los maten, pero yo los llevaba preso. Y así sucedió que le pasó a él también. Y tuvo que estar viendo cómo lo perseguían, cómo lo maltrataban, cómo le daban azotes. Y él lo comenta en su propio testimonio, y empieza a decir todo lo que sufrió. Azotes, porque cuando se daban los azotes eran 39, él dice 40 menos 1, 39 azotes a quien estaba predicando o hablando algo que no tenía nada que ver ni con el judaísmo, ni con los fariseos, ni con el fanatismo religioso. Y entonces también lo buscaron para matarlo, como pasó con el Señor Jesucristo. Y esto sigue, y sigue en esta época. Y nosotros somos desafiados por aquellos que a lo mejor recién casados se fueron al campo misionero, se fueron a otro país a enfrentar peligros, a enfrentar persecución, a pasarla mal. Y el apóstol Pablo en un testimonio dice: a mí yo pasé hambre, pasé frío, pasé persecución, me quisieron matar, me ayudaron unos paisanos a bajar de un cesto por una muralla que daba afuera de la ciudad, y así me salvé porque si no me iban a matar. Dice, pero yo sé vivir muy bien y sé también lo que es la escasez y el hambre y el frío y la necesidad. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces en una parte le dice a Timoteo, ese gran hombre de Dios, pero joven, hijo espiritual de él: sufrí las penalidades que tenés que pasar por Jesucristo. No te hagas problemas de tener, pero hay que sufrir por Él, porque hay que llevar la palabra de Dios. Y así lo hizo el Timoteo, y así lo hicieron nosotros. Y miren, nosotros vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo también lo matan a Santiago, cómo también es perseguido. Bueno, San Pablo, el alboroto en Tesalónica, en Atenas con los filósofos y con los atenienses allí, en el Areópago, en Éfeso, con el culto a la diosa Diana y todo el comercio que había, y lo que los querían matar a los cristianos que estaban allí. Y bueno, luego con una embarcación en la isla de Malta, y yendo rumbo a ser juzgado en Roma. Todo esto han pasado y ahora las están pasando también. Miren, hace muchos años, más de 100 años, se fue a predicar a China Hudson Taylor, y este hombre, el primer año que estuvo en China, no pasó nada, pero se entró a vestir como chino y entró como médico a atender a ellos y a hacer sacrificio y sufrir, porque la verdad sufría. Se fue estando muy bien en Londres y se fue a la China, pero al otro año empezó. Y cuando pasaron muchos años, y ya al principio del 1905 él falleció, quedaron más de 100 misioneros en China, en lugares muy adentro de China, predicando la palabra de Dios. Y ahora tenemos muchísimos que están yendo a otros lugares. Antes venían acá, iban acá al sur, al norte, a los Uchis, a los Tobas. También cuando salieron nuestros primeros misioneros, fueron acá al norte, al sur, y después empezaron a salir también allá. Y ahora está gente joven preparándose y yendo allá, y allá van a tener que sufrir. Por eso
Hay una mala predicación, y con esto quiero terminar. Una mala predicación que es una teología de que se predica un evangelio muy extraño. Un evangelio que le dice a la gente que todo le va a ir bien y que no va a sufrir. Y que esto no es solamente una iglesia que tiene una leyenda para de sufrir. También los evangélicos caen en esto. Y tenemos predicadores que ahí está con el evangelio de ofertas. Pero el evangelio demanda de nosotros todo, nuestra consagración. La vida cristiana tiene que ser vivida con todo y lleva esfuerzo y sacrificio. No puede ser que estén algunos predicando con comodidad, con mucho dinero, con mucha recaudación. Invoco la prosperidad en tu vida y la gente contenta, esperando la prosperidad que después no viene. Decreto una vida de éxito para ti, desato las riquezas para ti, y así la gente viene y viene y viene. Fabricar ambientes espirituales en los que se apela a la emoción, a todo excelente sonido, luces, humo, todo, para dar una palabra de Dios que nos trae todo, un poder, tener de todo y vivir bien. No, cuando hay que predicar la palabra de Dios, se vive mal y se sufre. Pero la paz de Dios está con nosotros y la fortaleza del Espíritu Santo también. Y quiero decirles que nosotros no solo oremos por los que están allá, oremos por los que están en nuestro barrio, familiares, amigos, que no tienen paz ni tienen la fe puesta en el Señor, para que seamos nosotros los que vayamos y le digamos, hay en la revelación bíblica un mensaje que es un mensaje de esperanza eterna para todos los que creen. Y los que van a aquellos lugares van a decirle, miren, si están vacíos por dentro, si no saben para qué están viviendo, hay alguien que vino a decirnos qué sentido puede tener la vida y el futuro que podemos tener eternamente viviendo con nuestro Dios y Señor. Así que no solo oremos por los que están ya en los países sufriendo, sino también que no amemos la comodidad y el querer recibir solamente, porque recibimos la palabra de Dios, recibimos la protección del Señor, recibimos la fortaleza que Él nos da. ¿Pero para qué? Para poder dar. Y lo mejor que podemos dar no es solamente ropa, alimentos, cosas en esta época tan difícil en lo económico, sino una palabra que es la palabra de Dios, que si la aceptan, les lleva a la vida eterna. Y así lo podamos hacer. Dios les bendiga. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús.
recordé